buenos días a todos, un cordial saludo a todos los participantes en este webinar. Para mí es un verdadero honor que me hace Extradata invitándome el día de hoy a participar en este webinar, que es bastante concurrido. Agradecer a Isabela, a Stephanie, a Juan Felipe y a toda la familia Extradata por el apoyo que nos han dado para que este evento sea posible. Como ya lo anunciaba Estefanía, vamos a hablar un poco de la gestión del riesgo de corrupción, que es un tema que ha, digamos, convocado mi atención en los últimos 4 años, al que le he dedicado ya algunos trabajos y algunas publicaciones. Decidimos publicar el año pasado con Legis Editores esta guía para la gestión del riesgo de corrupción, con el propósito de poner al alcance de todos los funcionarios y todos los colaboradores de las organizaciones este tema que a veces se vuelve muy complejo, se vuelve excesivamente técnico y algunas veces no sabemos muy bien cómo abordar. La idea era llevar algo que está en estándares internacionales puestos a veces en lenguaje muy técnico y muy complejo al alcance de todos en un lenguaje más cotidiano. Creemos que es una herramienta que puede ser de utilidad para las organizaciones y estamos muy satisfechos con el producto. El día de hoy queremos hacer una presentación, una introducción del tema, pero no me quiero limitar exclusivamente al contenido del libro, sino que quiero ampliar un poco la visión de este tema de la gestión del riesgo de corrupción en las empresas. Y lo quisiera planteándole 2 temas al comienzo y al final, que van a tener directa relación con el tema de la gestión de riesgos. El primer tema que quisiera poner sobre la mesa es la discusión o el debate que existe actualmente en la literatura sobre el alcance de la función de cumplimiento. Y la segunda es cuál es el papel que juega todo esto de la gestión de riesgo de corrupción en la competitividad de las organizaciones. Para poder darle una visión integral al tema, quisiera comenzar precisamente discutiendo sobre cuál es ese rol que hoy tienen las oficinas de cumplimiento. Quisiera que ustedes tuvieran en consideración que lo que hoy llamamos cumplimiento o compliance arrancó hacia la década de los 70, principalmente impulsado como consecuencia de la adopción de la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero en Estados Unidos, lo que hoy llamamos la FCPA, donde se le impone a las organizaciones multinacionales norteamericanas la obligación de adoptar medidas internas para asegurar que sus filiales, subsidiarias o subordinadas por fuera del territorio de los Estados Unidos cumplieran la normatividad de las jurisdicciones donde trabajaban. Surgen entonces las oficinas de cumplimiento principalmente con una función de asegurar el cumplimiento normativo. Y lo que hacen los oficiales de cumplimiento en las grandes multinacionales en la década 70, 80 y la primera parte de la década de los 90 es implementar modelos de requerimientos de información, modelos de requerimientos de acción y procedimientos articulados con las técnicas y metodologías de auditoría generalmente aceptadas para verificar el cumplimiento de las normas en los territorios ajenos a las jurisdicciones por fuera de los Estados Unidos. De tal manera que el oficial de cumplimiento de la matriz en los Estados Unidos estaba pendiente de que los gerentes o directores o administradores de las filiales o subsidiarias tomaran las medidas para cumplir la ley laboral, la ley tributaria, la ley ambiental en los diferentes territorios donde tenían subsidiarias, filiales o subordinadas. Y así arranca la función de cumplimiento. Hacia la segunda mitad de la década de los 90, comienza a aparecer lo que se llama la administración con enfoque basado en el riesgo, y entonces la función de cumplimiento tiene una revisión y los oficiales de cumplimiento comienzan a incorporar a su tarea procedimientos y metodologías de identificación, medición y mitigación del riesgo. De tal manera que el oficial de cumplimiento no es que abandone la función de cumplimiento que es el origen de su organización, de su razón de ser, sino que la complementa con metodologías, técnicas y procedimientos de gestión del riesgo
que potencian la capacidad del cumplimiento normativo. Pero la evolución no termina allí. Hace aproximadamente una década y media, comienza en el marco de la promoción de lo que hoy denominamos la ética empresarial o la integridad corporativa, un gran movimiento que se dirige fundamentalmente a entender que el fenómeno de la corrupción corporativa debe ser abordado de una manera mucho más estructural, que se necesitan soluciones de fondo. Y aquí es donde es importante tener en cuenta esa analogía entre el síntoma y la enfermedad. La corrupción claramente es la enfermedad. Y cuando nosotros estamos en el marco de una organización, podemos tomar medidas para evitar tener la enfermedad. Podemos hacer el símil o la analogía con lo que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo. Tenemos una enfermedad que es el COVID-19, el coronavirus, ¿cierto? Y los gobiernos toman una serie de medidas para mitigar el riesgo de contagio y evitar que el sistema de salud colapse. El aislamiento es una medida de gestión de ese riesgo, pero el aislamiento claramente no soluciona el problema. El virus sigue allá afuera y en tanto las medidas de aislamiento fallen, pues los niveles de contagio van a aumentar. Lo mismo pasa en una organización. La enfermedad es la corrupción y el sistema de gestión de riesgo de corrupción lo que ayuda es a mitigar que esa enfermedad contamine a la organización. El sistema de gestión de riesgo de corrupción, el compliance anticorrupción, impide que la organización termine involucrada en actos de corrupción, pero el fenómeno criminal sigue ahí en el entorno. Entonces, las organizaciones comienzan a pensar y a decir, oiga, tenemos que tomar medidas adicionales, no podemos contenernos solamente con las medidas de gestión de riesgo, porque la enfermedad está allí latente y el día que los mecanismos de control del riesgo fallan, nos vamos a contaminar de la enfermedad. Por eso comienza a pensarse en cómo solucionar realmente de fondo el tema de la corrupción en las organizaciones y comienzan muchos estudios desde el punto de vista fundamentalmente de la psicología organizacional a entender que la corrupción es un fenómeno de cultura organizacional y tiene que ver fundamentalmente con la poca apropiación de los valores y principios que orientan la acción dentro de las organizaciones. En ese orden de ideas comienza a tomar importancia lo que hoy llamamos el liderazgo ético, entendido como ese conjunto de actividades que promueve las actitudes y comportamientos éticos dentro de una organización. Ahora, el problema es que cuando se habla de liderazgo ético, pues normalmente las personas siguen teniendo la tendencia a percibir el liderazgo como una cualidad o una característica de una persona. El líder, ¿sí?, es entendido como una persona que tiene una serie de características o cualidades o caracteres en su personalidad que lo hacen sobresaliente, con la capacidad de motivar y de lograr que las personas lo sigan y lo acompañen en sus proyectos. Entonces, por supuesto que cuando nosotros vemos el liderazgo desde esa visión clásica, completamente antropocéntrica, entendida como una característica, una cualidad del sujeto, nos resulta extraño hablar del liderazgo ético dentro de una organización. Lo que ocurre es que modernamente, desde hace unos 15 años para acá, ha comenzado a surgir un movimiento en el que dice, mire, una organización no puede depender de las cualidades o características de un sujeto. Las organizaciones deben tener una independencia respecto de sus directores, administradores y colaboradores. La organización debe ir más allá de los individuos que la componen y su subsistencia no debe depender de las personas que están allí. Las personas van y vienen, pero las organizaciones perduran y es necesario la institucionalización de las capacidades. Luego, esa capacidad de liderazgo, que originalmente era entendida como una capacidad, una cualidad de un sujeto, debemos mirar cómo la migramos para que se convierta en una capacidad institucional. Y entonces comenzamos a hablar ya no del hombre líder, sino del proceso de liderazgo. Cómo incrustamos dentro de la organización un proceso para formar, incentivar, promover el liderazgo dentro de la organización. Y por supuesto, una parte importante de ese liderazgo es el liderazgo ético. ¿Cómo lograr instaurar, implantar en una organización un proceso dirigido a crear y fomentar el liderazgo ético para transformar la cultura organizacional de una compañía? Actualmente hay muchos académicos alrededor del mundo que se están dedicando al estudio de esto.
¿Cómo hacemos para institucionalizar el liderazgo ético? Uno de los institutos que ha tomado la vanguardia es la Red Europea de Ética en los Negocios, el European Business Ethics Networks, que es una organización que está enfocada precisamente en fomentar las capacidades de liderazgo ético en las grandes compañías europeas y ha comenzado a tener redes de apoyo a nivel académico y científico en diferentes partes del mundo, casi que en los 5 continentes. Allí se encuentran una gran cantidad de trabajos muy interesantes en esa materia y creo que es hacia donde está marchando la corriente. Entonces, simplemente para recomendarles a los que les inquiete este tema, han surgido un par de textos que a mí personalmente me han parecido muy buenos en esta materia. Están aquí en la pantalla, como ustedes pueden verlo. Son 2 libros, uno enfocado fundamentalmente en la ética en la administración, que le apunta, como su título lo dice, a ubicar la ética en el núcleo de la buena administración. Y el otro, que es un trabajo específicamente para las personas que nos acompañan de las entidades financieras, que es la ética en el banco, en la banca, que le apunta fundamentalmente a cómo fortalecer procesos de transformación ética, de liderazgo ético dentro de las instituciones financieras. Y en este punto viene la pregunta, y es, ¿a quién le corresponde dentro de la organización el ejercicio del liderazgo ético? Las personas que son oficiales de cumplimiento y que están en el auditorio, muy seguramente me darán la razón cuando les digo que muchas organizaciones han asumido que el tema de la ética y la lucha contra la corrupción es del área de cumplimiento y que en esa medida le han traspasado al oficial de cumplimiento todo lo que tiene que ver con ética corporativa, todo lo que tiene que ver con integridad corporativa. Y entonces los oficiales de cumplimiento ya no solamente hacen cumplimiento, no solamente hacen gestión del riesgo, sino que han asumido unas responsabilidades en temas de liderazgo ético. Por supuesto, esto tiene mucha discusión, es muy controversial, porque también hay áreas como gestión humana, como el área legal, como el área de planeación estratégica, donde hay actividades que deberían asumir responsabilidades en materia de liderazgo ético. Entonces hay un importante debate frente a dónde debe ubicarse ese tema del liderazgo. Pero lo que yo aprecio, digamos, trabajando en este tema del compliance a nivel de consultoría internacional, es que la tendencia más generalizada es a que estos temas terminen ubicados en el área de cumplimiento. Y entonces hay que comenzar a pensar en cómo se articula gestión de riesgos y liderazgo ético. Tal como yo lo veo, si un área de cumplimiento asume la responsabilidad de ejercer también el liderazgo ético, debe apoyarse fuertemente en la gestión del riesgo. Es decir, la gestión del riesgo y todo el trabajo de identificación, medición y mitigación debe ser la primera línea de defensa frente al fenómeno de la corrupción. Pero luego, hacia adentro, detrás de esa barrera de protección, hay que llevar a cabo un trabajo muy importante de liderazgo ético para lograr dar una solución importante desde el punto de vista de la transformación de la cultura organizacional de la empresa y fortalecer, robustecer los controles en esa materia. Ahora bien, ya cuando hablamos de la gestión del riesgo de corrupción propiamente dicha, pues estamos hablando fundamentalmente de una actividad que está concentrada en 3 grandes etapas: la identificación del riesgo, la medición del riesgo y la mitigación del riesgo. Sobre la metodología de gestión del riesgo se han escrito una gran cantidad de documentos, ¿no? Tenemos trabajos publicados por Transparencia Internacional, por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha impulsado fuertemente todo este tema de la ética corporativa y ha publicado varias guías y manuales para la gestión del riesgo de corrupción. También el Banco Interamericano de Desarrollo, quien se ha enfocado mucho en los temas de conflicto de interés. Tenemos también manuales del Banco Mundial. La Cámara de Comercio Internacional publicó hace un par de años un catálogo de cláusulas contractuales tipo para fortalecer la integridad en la contratación entre particulares. Y también tenemos otra serie de documentos publicados por otros organismos, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos.
Entonces, la literatura es muy vasta. El estándar internacional más importante y más técnico en este momento es la norma ISO 37001, que es una norma que le apunta fundamentalmente a generar un estándar prácticamente universal en materia de identificación, medición y mitigación del riesgo. Y estas metodologías van de la mano con las guías y manuales que han desarrollado diferentes gobiernos, como por ejemplo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en su guía para la adopción de la FCPA, de la norma de la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos, y también el Ministerio de Justicia del Reino Unido, en las guías para la adopción de programas de cumplimiento dentro de la ley antisoborno del Reino Unido, la UK Gregory Act. Entonces, si uno mira toda esta literatura que existe, que es muy abundante, es muy prolija, pues uno va a encontrar un común denominador, ¿sí? Y el común denominador es básicamente lo que nosotros llamamos la evaluación de riesgo por proceso. Todo proceso de gestión de riesgo de corrupción arranca fundamentalmente por un diagnóstico, por una evaluación. Y esa evaluación se puede hacer con diferentes enfoques. Uno podría hacer una evaluación con base o con enfoque en los cargos. Entonces no es una evaluación con un enfoque funcional, sino con un enfoque estructural. Vamos a mirar la estructura organizacional, la estructura orgánica, la arquitectura institucional de la organización. Y vamos a hacer una evaluación por cargos. Es válido. Otros podrán hacer una evaluación por jurisdicciones. Si estamos trabajando en diferentes países o en diferentes territorios de un mismo país, pues podemos evaluar las amenazas de corrupción y las vulnerabilidades de corrupción en cada uno de esos territorios, en cada una de las jurisdicciones, y hacemos una evaluación por jurisdicción. También podemos hacer una evaluación por producto, que es perfectamente válido. Si yo miro mi portafolio de productos, puedo identificar que no todos los productos tienen la misma exposición al riesgo de corrupción. Algunos tienen más exposición a ciertas amenazas y enfrentan ciertas vulnerabilidades que otros. Pero el estándar que se ha adoptado internacionalmente es el estándar de la evaluación de riesgo por proceso. Esto no significa que las otras evaluaciones no se puedan hacer. No. Lo que significa es que lo mínimo que deberíamos hacer, el punto de arranque, es la evaluación de riesgo por procesos. Y si la compañía tiene recursos y quiere llegar a ese nivel de profundidad de su evaluación, puede complementarla con las otras evaluaciones. De hecho, yo lo recomiendo porque eso le permite un conocimiento mucho más profundo a la organización de sus riesgos. Ahora, lo que yo he encontrado en el ejercicio de la profesión es que muchas veces las organizaciones no son suficientemente rigurosas en ese proceso de identificación de riesgo. Lo que suele ocurrir es que el área encargada, normalmente el área de cumplimiento o el área de riesgos, diseña una matriz o una plantilla para que cada líder de proceso la diligencie como si fuera un cuestionario y coloque allí los eventos de riesgo. El objetivo de esto es identificar en cada proceso cuáles son los eventos de riesgo a los que está expuesta la organización. Pero el problema que tenemos es que si yo hago una plantilla y se le envío al líder del proceso, voy a tener una serie de sesgos. Primero porque es que el líder del proceso no es experto en corrupción. El señor es experto o la señora es experta en el proceso que está liderando, pero ella no tiene por qué ser experta en corrupción. Y si usted no es experto en corrupción, seguramente no tiene el conocimiento del fenómeno, y para estos efectos, el que no sabe es como el que no ve. Porque cuando uno habla de corrupción, lo primero que se le viene a la mente al ciudadano común y corriente es el soborno, el pago de una suma de dinero a cambio de un beneficio. Pero la corrupción es un fenómeno que abarca mucho más que el soborno. Entonces, hay muchos casos, muchas situaciones, muchas tipologías de corrupción que no son tan fáciles de identificar. Entonces, ahí comenzamos a fallar. Lo segundo, pues es que cuando yo le pido al líder del proceso que haga esa evaluación, realmente le estoy pidiendo una autoevaluación. Y eso genera ciertos sesgos, porque muchas veces el líder del proceso no quiere que su proceso sea percibido como un proceso altamente riesgoso. Entonces eso lleva a desestimar ciertos eventos de riesgo que podrían ocurrir o a subestimar ese riesgo. Lo tercero es que muchas veces el líder del proceso no logra diferenciar entre la evaluación del riesgo y una auditoría. Y entonces se siente inspeccionado, se siente indagado, asume una actitud defensiva y eso lleva a que se produzcan ciertos sesgos en la evaluación.
¿Cómo solucionamos esto? El primer desafío es que tenemos que crear un mecanismo para asegurarnos que en ese proceso de identificación del riesgo, todos los riesgos identificados queden debidamente levantados. Y la forma de hacerlo es apoyándonos en unas herramientas que ya existen, que son las tipologías de corrupción. Una tipología no es otra cosa que una modalidad o una forma en la que se cometen actos de corrupción. Cuando yo miro el Código Penal de un país, encuentro muchos delitos. Yo puedo imaginarme diversas formas de cometer ese delito a través de mi organización. Cada una de esas formas en las que es posible cometer un delito a través de mi organización se denomina tipologías. Entonces, antes de iniciar la evaluación, hay que hacer un ejercicio concienzudo de levantar un catálogo de tipologías para mi organización. Cuando yo he identificado ese catálogo de tipologías, lo que tengo que hacer es entregarle ese catálogo de tipologías al líder del proceso para que él haga un ejercicio de análisis comparativo, que consiste fundamentalmente en comparar cada una de las tipologías identificadas con su proceso y lograr identificar cuáles de esas tipologías se pueden cometer o se podrían presentar en el proceso que él está liderando. Y si encuentra que una tipología podría darse en su proceso, él tiene que entrar a explicar y a describir, esta es la parte importante, describir cómo se presentaría esa tipología. A esa descripción, a esa narrativa que tiene el líder del proceso, explicando cómo podría ser, es lo que nosotros llamamos evento de riesgo. Ahora, como normalmente el señor o la señora líder de proceso no es experto en temas de corrupción y puede enfrentar ciertas dificultades para comprender y entender el fenómeno de la corrupción más en su proceso y con el propósito de eliminar los sesgos que pueda tener esa persona, es necesario que esa evaluación que hace el líder del proceso sea acompañada por una persona que tenga el conocimiento del fenómeno de la corrupción, un evaluador externo. Y cuando hablo de un evaluador externo no me refiero necesariamente a un evaluador externo a la organización. No estoy hablando de un consultor externo o de un auditor externo, no. Puede ser alguien de la propia organización, pero ajeno al proceso que estamos evaluando. Con eso le introducimos un grado importante de imparcialidad, de independencia y de objetividad a la evaluación. Cuando yo ya he evaluado todos los procesos, lo que yo voy a tener es una matriz muy grande donde voy a tener cada proceso y los eventos de riesgo identificados para cada proceso. Pero hasta ahí solamente he hecho la identificación. Luego viene la segunda parte, que es la medición. Y aquí, pues básicamente, como les digo, hay una gran cantidad de estándares internacionales. Existen muchas posibilidades de generar modelos de medición de riesgo. Pero el modelo más básico, que es el modelo que se encuentra en los estándares internacionales, es el que le apunta a medir el riesgo como una función de la probabilidad y el impacto de la ocurrencia. Y aquí, pues obviamente, cada organización tiene que desarrollar primero la metodología para la medición, cómo voy a calcular la probabilidad, cómo voy a calcular el impacto, tiene que diseñar esa metodología. Y segundo, tiene que diseñar unas escalas de medición. Frente a la metodología, pues uno puede escoger metodologías más cualitativas o más cuantitativas. Eso dependerá, digamos, de cada organización. Lo importante es que haya criterios claros para la asignación de calificaciones, para lo que llaman el scoring, para que la persona que está haciendo la evaluación pueda tener el menor margen de discrecionalidad posible a la hora de poner la calificación. Por supuesto, siempre va a haber un margen de discrecionalidad, porque esta es una valoración, una aproximación fundamentalmente cualitativa de riesgo. Entonces, siempre va a haber ese margen de discrecionalidad, pero con criterios claros, bien centrados, tratamos de reducir al máximo esos márgenes de discrecionalidad. En cuanto a lo segundo, las escalas de medición pueden ser de diferente naturaleza. Algunos prefieren las escalas numéricas, otros pues prefieren las escalas mucho más valorativas. En lo personal, prefiero las escalas cuantitativas, numéricas, porque este tipo de escalas me permite luego hacer una serie de juegos, de modelaje, para poder hacer segmentación del riesgo, para poder calcular paretos y para poder hacer focalización y priorización de acciones en materia de gestión de riesgo. Eso es un tema, digamos, que ya requiere un nivel de profundidad técnica
y aquí es donde muchas veces se necesita el apoyo, el acompañamiento de un técnico que nos pueda orientar. Lo cierto es que la metodología que sea nos tiene que servir para calcular por lo menos dos niveles de riesgo. El nivel de riesgo inherente y el nivel de riesgo residual. El nivel de riesgo inherente es el nivel de riesgo que emerge de la calificación de riesgo de mis eventos de riesgo sin considerar los controles que ya existen en mi organización. Yo cojo cada evento de riesgo, lo mido en términos de probabilidad de impacto y ese riesgo, cuando yo lo agrego, me da el nivel de riesgo inherente. Ahora, ese nivel de riesgo inherente es importante porque es mi línea base, es de donde yo estoy arrancando. El siguiente paso es hacer un inventario de los controles que yo tengo dentro de mi organización. Y seguramente yo tengo controles de diferente tipo. Seguramente yo ya tengo controles de tipo detectivo, de tipo preventivo, tengo controles previos, tengo controles posteriores, tengo controles manuales, semimanuales o semiautomáticos y controles automáticos. Entonces, dependiendo de los controles y específicamente dependiendo de la naturaleza de esos controles, yo debo medir la efectividad de los controles. Y así como diseñé una metodología y unas escalas para medir el riesgo, yo también tengo que diseñar una metodología y unas escalas para medir la efectividad de los controles. De tal manera que cuando yo hago el inventario de todos los controles que tengo que hacer un ejercicio de comparación, de coordinación, de match, donde a cada evento de riesgo identificado le voy a asociar los controles que me sirven para reducir su probabilidad o su impacto. Cuando yo tengo el evento identificado y he identificado el control que me ayuda a reducir la probabilidad de ocurrencia de ese evento o la reducción del impacto en el evento, en el caso que el evento se me materialice, yo a ese control lo tengo que medir en términos de efectividad. Y le aplico la metodología y la escala que he diseñado para saber qué tan efectivo es el control. De tal manera que al considerar el nivel de riesgo del evento más el nivel de efectividad del control, voy a tener una medición final, que es lo que llamamos riesgo residual. El riesgo residual no es otra cosa que el nivel de riesgo al que está expuesta una organización después de considerar todos los controles que tiene actualmente dispuestos para prevenir la corrupción. En ese orden de ideas, la medición del riesgo residual es una fase posterior y nos da una medida de qué tan expuestos estamos realmente a la medición del riesgo. Aparece finalmente un último concepto que es el riesgo permitido, y esto aplica fundamentalmente para los sujetos obligados. En algunas legislaciones, el caso de los Estados Unidos, el caso del Reino Unido, Colombia, el caso de México, el caso de Perú, ya existe el caso de Chile, por ejemplo. Hay una normatividad que obliga a ciertas empresas de ciertos sectores a adoptar programas de cumplimiento, programas de ética empresarial, sistemas de gestión del riesgo de corrupción, como sea que lo llamen. Esas normatividades generan un estándar mínimo de prevención de la corrupción. Lo que yo debería hacer es verificar si los controles con los que yo cuento hoy se ajustan a esos controles mínimos que me exige la normatividad. Si la conclusión es que los controles que yo tengo implementados actualmente no cumplen el estándar mínimo de controles que me exige la norma, yo estoy operando por fuera del riesgo permitido. Estoy actuando con un riesgo superior al que la ley me permite adoptar. Por supuesto, el riesgo residual nunca va a ser cero. Jamás, por más dinero que invertamos, por más esfuerzos que hagamos, el riesgo residual jamás va a ser cero. Ninguna empresa, ninguna organización en el mundo es inmune a la corrupción. No existe el blindaje contra la corrupción. Luego siempre hay un nivel de riesgo que las organizaciones deben asumir. La ley entiende eso y por eso el estándar que se le fija entiende que hay un nivel de riesgo que es tolerable. Cuando yo implemento todos los mecanismos de control que me pide la ley, yo estoy operando dentro del riesgo permitido. Y eso es muy importante porque esa es mi salvaguarda cuando se presenta el evento de riesgo. Cuando se me materializa el riesgo de corrupción, la primera pregunta es si yo estoy operando por fuera o por dentro del riesgo permitido. Porque si yo estoy operando por dentro del riesgo permitido, no tengo en principio de qué preocuparme.
eso cae dentro de lo que se denomina el riesgo permitido y ya es un accidente del sistema. Pero cuando estoy operando por fuera del riesgo permitido, ahí sí tengo que preocuparme porque significa que estoy operando por fuera del margen que la ley me permite para asumir riesgos. Ahora bien, una vez se ha hecho tanto la identificación como la medición del riesgo, pues hay que comenzar a controlarlo, a mitigarlo. Hay que tomar medidas para poder mitigar ese riesgo. Y entonces aquí entra en juego una noción que es absolutamente importante en el mundo de hoy, que es el buen gobierno corporativo. Toda organización, dentro de una estructura tradicional, está integrada por un nivel directivo, un nivel administrativo y un nivel operativo. El nivel directivo tiene un papel muy importante en la lucha contra la corrupción, porque el nivel directivo tiene que adoptar una serie de instrumentos, tiene que apropiar una serie de capacidades para asegurar la integridad corporativa, la ética empresarial. Y ese conjunto de medidas que adopta el nivel directivo para garantizar la integridad y la ética en la corporación es lo que llamamos el buen gobierno corporativo. Cuando uno mira un programa de buen gobierno corporativo, uno debería entender que hay por lo menos dos grandes componentes. Visto pues desde la nebulosa, desde arriba, el buen gobierno corporativo tiene dos grandes componentes. Uno, el componente que yo llamo marco normativo, que es el conjunto de políticas, códigos, reglamentos, procedimientos para asegurar al interior de la entidad el comportamiento ético de los colaboradores. Y por el otro lado tenemos un marco institucional, que es el conjunto de órganos, áreas, dependencias, gerencias o funcionarios que tienen funciones de control, de auditoría y de cumplimiento, porque ellos son los encargados de asegurar la efectividad del marco normativo. Entonces aquí tenemos que, cuando evaluamos un programa de buen gobierno corporativo, tenemos que evaluar dos cosas. Una, el cumplimiento técnico de los estándares. Y dos, la efectividad de las políticas. Porque una entidad puede adoptar todas las regulaciones, puede tener la mejor política, el mejor código, el mejor reglamento, pero no se cumplen. En ese sentido, la entidad realmente no está mitigando su riesgo. Para eso necesita que los órganos ejecutivos, los que van a llevar a la práctica esas políticas o reglamentos, sean robustos. La capacidad institucional es fundamental. Y aquí es donde uno encuentra que hace match el tema del liderazgo ético. No es solamente el tema de controlar, sino cómo hacemos para promover el buen comportamiento de nuestros colaboradores. Cuando hablamos de este marco normativo, la pieza más importante a mi juicio es el código. Tiene diferentes nombres, en la literatura se llama el código de integridad en los negocios, el código de ética, en fin. Como quiera que sea, ese código tiene que concentrarse en varios aspectos claves. Uno, el código tiene que asumir el tema de integridad en los negocios, es decir, la coherencia. Eso es muy importante. Cuando hablamos de integridad, hablamos de coherencia. Y coherencia entre dos cosas, entre lo que se dice y lo que se hace. La organización tiene una serie de valores, unos valores que ha reconocido como valores fundacionales de su organización. La honestidad, la integridad, la responsabilidad, el compromiso, etc. Una cosa es declarar esos valores y otra cosa es asegurarnos de que en cada decisión y en cada acción que ejecutemos, esos valores se respeten. Cuando la organización toma medidas para garantizar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, cuando aseguramos la coherencia entre los valores que decimos defender y las acciones que ejecutamos, decimos que la organización actúa con integridad. Y de eso se tiene que ocupar el código. Los valores son la pieza fundamental de la cultura organizacional, porque la cultura organizacional, entendida como el conjunto de características que identifican y diferencian una organización respecto de las demás, está fundamentalmente marcada o determinada por los valores que define una organización. No es igual una organización cuyo valor fundamental es el lucro, la obtención de las metas comerciales, la obtención de utilidades, aquella organización cuyo fin principal es apoyar a la comunidad, defender a su fuerza laboral, tener una buena relación con los grupos de interés, stakeholders, en fin.
dependiendo de lo que los directivos de la organización consideran más valioso, asimismo su carácter, su personalidad como organización va a quedar definida. Y ahí es donde tiene que estar en el código. Segundo, la ética empresarial. Y es que tenemos que identificar no solamente los valores que definen nuestra cultura, sino los principios. Los principios entendidos como las reglas que definen la interpretación y aplicación de otras reglas. Vale decir, una organización tiene procedimientos, tiene reglamentos, tiene protocolos. Bueno, esos protocolos no siempre son claros. Esos protocolos y esos reglamentos a veces son contradictorios, a veces tienen vacíos. Entonces, es necesario una norma superior que nos oriente acerca de cómo resolver esos vacíos, cómo resolver esas contradicciones, cómo resolver esas falencias en las normas de procedimiento. Y esos son los principios. Cuando nosotros obramos en consecuencia con esos principios, y esos principios tienen una coherencia con los valores, decimos que el comportamiento es un comportamiento ético. Le estamos apuntando a que en cada acción vamos a respetar las normas morales de deber. Por eso es que en todo código siempre va a haber un capítulo de deberes, porque hay una serie de deberes que emergen, muchos de fuente legal, porque la ley nos impone que obramos así. En otras oportunidades son deberes que la propia organización decide autónomamente por iniciativa propia imponerse. Esos son deberes más de naturaleza éticos que de naturaleza normativa. Entonces, el respeto a esos deberes y a esos principios que la organización ha adoptado como tal, supone fundamentalmente un comportamiento ético. Otro aspecto fundamental del código es la transparencia corporativa, ¿no? La época en la que las organizaciones trataban de reservar toda la información y guardarla, y era todo confidencial dentro de la organización, está pasando. Hoy en día la sociedad valora profundamente la transparencia corporativa. Los participantes que nos acompañan y que trabajan en áreas de cumplimiento saben, por ejemplo, lo importante que es la transparencia para la vinculación de un cliente o de un proveedor. Ese cliente o ese proveedor respecto al cual yo puedo apreciar quién es el beneficiario final de las operaciones o quién es la fuente originaria de los recursos con los que se trabaja esa organización, me da mucho más confianza. Y así lo percibe todo el entorno de negocios, con lo cual esa transparencia corporativa hoy en día se valora como un elemento que potencia la competitividad de las organizaciones. Por supuesto, eso no significa que las empresas tienen que ser completamente transparentes y funcionar dentro de una burbuja de cristal, como el Estado. En el Estado es diferente porque el Estado es la cosa pública, en el sector privado no, pero el sector privado sí es importante un nivel de transparencia, porque la organización no es valiosa únicamente para sus socios, la organización también es valiosa para sus directivos, para sus administradores y para sus empleados o colaboradores y para los grupos de interés que están en el entorno de la organización, para la gente, las comunidades que se ven afectadas con las decisiones que toma la organización, para el sindicato, para todas las empresas que hacen parte de su cadena de abastecimiento, cadena de suministro, en fin, esos niveles de transparencia son fundamentales. Luego tenemos la llamada responsabilidad social empresarial, y es qué tanto aporta la organización a la sociedad. ¿Somos simplemente una organización que extrae de la comunidad todo lo que puede para enriquecerse o somos una organización preocupada por devolverle a la comunidad algo? ¿Estamos tratando de ser amigables con el entorno, con las comunidades, con el medio ambiente o eso nos tiene sin cuidado si lo importante aquí es hacer dinero? Y por último, un tema del que ya he hablado tanto, que es el liderazgo ético. ¿Qué tanto liderazgo ético vamos a tener y cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, este código tiene que tener un nivel importante de efectividad, como les decía. No se trata solo de tener la norma, de hacer bonitas declaraciones, sino que esas normas tienen que tener un nivel de efectividad. Para que esto tenga un nivel de efectividad, el código debe definir claramente las faltas. ¿Qué clase de conductas son faltas? Fíjense que el código debe tener los deberes que vamos a cumplir. Pues bueno, la violación a esos deberes por principio debería constituir una falta. Y si hay una falta, pues debe haber sanciones. Debe haber consecuencias, porque las consecuencias a las faltas, las sanciones, es lo que logra ser disuasorio frente a los actos de corrupción y logra promover, de alguna manera, la integridad dentro de la corporación. Y por supuesto, si tenemos faltas y sanciones, pues tenemos que definir un procedimiento para la imposición de esas sanciones.
y el procedimiento sancionatorio es fundamental como parte del código de integridad. Luego, ese código debe ser desarrollado en temas específicos. Tenemos que desarrollar ese código, esos valores, esos principios y esos deberes, los tenemos que desarrollar en ciertas especialidades. Tenemos que ir a ciertos temas que son neurálgicos en la gestión del riesgo y entonces vamos a encontrar la necesidad de emitir políticas que no son otra cosa que declaraciones que emite la dirección de la organización con dos propósitos. Con una finalidad reglamentaria en el sentido de desarrollar esos códigos que tenemos. Y segundo, una finalidad pedagógica. Por eso es que las políticas tienen que ser redactadas de tal manera que cualquier colaborador de la organización las pueda entender y las pueda cumplir. Porque si bien con el código estamos regulando un tema de manera intensa, con la política lo que tenemos es que procurar la transformación de la cultura organizacional. Y la política es un elemento fundamental del liderazgo ético. Cuando nosotros tenemos un área de la organización preocupada realmente por mitigar el riesgo de corrupción, esa organización tiene que emitir unas políticas que sean muy efectivas, capaces de transformar la cultura organizacional, capaz de transformar a todos los colaboradores para que ellos asuman, introyecten el obrar ético dentro de la organización. De esa manera también se logra potenciar los controles que tenemos en otras áreas de la operación para prevenir la corrupción. ¿Qué clases de políticas? Cuando ustedes van a mirar el estándar internacional, las guías, los manuales, pues lo que se encuentra es un cóctel enorme de políticas. No hay una uniformidad en relación con cuáles son esas políticas que se deben adoptar. Yo he hecho una lista a partir de mi lectura de todos esos documentos, esos estándares internacionales. Yo he extraído las que considero más importantes. Y aquí les menciono, por ejemplo, yo creo que tiene que ver siempre, la más importante es una política de conflictos de interés. Por una elemental razón, porque estamos hablando de gestión de riesgo de corrupción. Cuando un funcionario en mi organización está en una situación de conflicto de interés, no está en una situación de corrupción. Conflicto de interés no es igual a corrupción. Cualquier persona puede caer en un conflicto de interés, eso es posible que pase. Porque si yo soy un directivo de una organización, es probable que mi esposa, que mi hijo, que mi hermano o que yo mismo pueda tener algún interés o desarrollar algún interés en una operación o algún negocio propio de la organización y se suscita el conflicto de interés. Eso es natural, es normal en la práctica empresarial. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo reacciona usted frente a ese conflicto de interés. Cuando usted sale el conflicto de interés, surge un riesgo de corrupción. Porque si usted desconoce ese conflicto de interés y actúa sin considerar la manera en que eso golpea la integridad de la organización, usted simplemente está preocupado por velar por sus propios intereses y pone en riesgo los intereses de la corporación, ese conflicto de interés se transforma en corrupción. Por el contrario, si usted reconoce el conflicto de interés, lo declara, es transparente con la situación y se aparta voluntariamente de la decisión, usted se ha salido del terreno de la corrupción y ha entrado en el terreno del comportamiento ético. Entonces, fíjense que identificar un conflicto de interés es fundamental para poder gestionar el riesgo de corrupción. No hay otro evento más paradigmático de riesgo de corrupción que una situación de conflicto de interés. El conflicto de interés es en esencia un evento de riesgo de corrupción. El punto es cómo lo identificamos. Hay que identificar, porque claro, yo puedo en mi política generar un formulario de declaración de conflictos de interés, pero voy a depender de que voluntariamente mis colaboradores declaren. ¿Qué pasa si mis colaboradores no cumplen el estándar ético que yo estoy esperando y exigiendo y guardan reserva frente a ese conflicto de interés? No, yo dentro de mi política de conflicto de interés tengo que contar con mecanismos para la detección de conflictos de interés independientemente de que mis colaboradores me la declaren o no. Y aquí conflicto de interés y gestión de riesgo hacen match. Yo tengo que generar controles detectivos a los conflictos de interés. Por ejemplo, el cruce de base de datos, solo por mencionar uno. Yo debería cruzar la base de datos de mis colaboradores con la base de datos de mis proveedores, no solamente a mis proveedores, sino a los beneficiarios finales de mis proveedores, para tratar de identificar mediante ese cruce de base de datos si de pronto alguno de mis directivos tiene intereses o alguno de sus parientes tiene intereses en las empresas que hacen parte de mi cadena de abastecimiento, porque allí podría haber un conflicto de interés.
Otra política muy importante es el accountability o rendición de cuentas. Es necesario generar un mecanismo para rendición de cuentas, hacia adentro y hacia afuera de la organización. No se trata solamente de rendir cuentas hacia los directivos, hacia los socios y accionistas, sino que hacia afuera también es válido rendir cuentas. Y la experiencia alemana en el año 2008 fue muy valiosa. Si ustedes recuerdan, la crisis de las hipotecas subprime golpeó muchísimo a Alemania, pero a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos, los stakeholders en Alemania tienen una participación importante dentro del gobierno corporativo. Muchas de las empresas más golpeadas en Alemania en ese momento decidieron ser transparentes frente a su situación con los stakeholders y los llamaron y les presentaron la situación, y debido a esa situación de transparencia, debido a esa voluntad de transparentar la situación, lograron llegar a acuerdos con sus grupos de interés, con sus sindicatos, con sus proveedores, para aliviar los costos y asegurar la sostenibilidad de la empresa. Eso pasa en un momento como el de crisis que estamos viviendo ahora. La empresa que es completamente secreta, que no le rinde cuentas, que no le deja ver nada a sus grupos de interés, pues no tiene capacidad de negociación. Las que en cambio buscan esa sinceridad, ese acompañamiento y muestran una radiografía, claro, hasta donde sea razonablemente viable, para poder entrar en conversaciones, logran negociaciones que favorecen la sostenibilidad de la empresa. Doctor Wilson. La transparencia corporativa, que está justamente en lo siguiente, porque cuando hablamos de transparencia corporativa hablamos de dos tipos de transparencia: la transparencia proactiva, que es la información que la organización decide voluntariamente publicar en su página web o poner en medios de comunicación, como esas empresas que publican de pronto sus balances en medios de comunicación. Y está también aquella transparencia pasiva, en la cual la organización está dispuesta a compartir la información con las personas que se la solicitan. Entonces, doctor Wilson, qué pena interrumpirle. No es fácil, es difícil, y ahí tenemos un desafío. Luego tenemos temas de seguridad en la información, responsabilidad social empresarial, cómo nos incrustamos con el medio ambiente, con las comunidades, si estamos negociando, consultando con ellos los efectos, etc. Una política de regalos, donaciones, atenciones y viáticos es fundamental, porque aquí es donde se pueden presentar los sobornos. El proveedor que le está pagando a mi gerente de compras vía regalos, le da unos regalos extraordinariamente costosos y lujosos. Eso es un evento claro. Una política para participación en política, porque participar en política per se no es un delito. En muchas legislaciones esto es válido. Entonces, la organización debe tener clara una política de cómo vamos a participar, a quién vamos a financiar, en qué condiciones vamos a financiar y apoyar su campaña, y sobre todo, cuál va a ser nuestra actitud si nuestro candidato gana. ¿Vamos a sacar provecho directamente y de forma abierta de ese nombramiento, o vamos a tomar una actitud de distancia y vamos a respetar y a permitir que esa persona ejerza su cargo con independencia y autonomía? El tema de capacitación y promoción del liderazgo ético, que es una parte importante, una política que es esencial. Y por último, una política de relacionamiento con las autoridades. ¿Cómo me relaciono yo con el regulador, con el supervisor, con la dirección de impuestos? ¿Cómo me relaciono yo con las autoridades de quienes dependen las autorizaciones, permisos o concesiones para poder funcionar? Ese nivel de relacionamiento, la forma como me relaciono, quién es el contacto dentro de la organización que puede hablar válidamente con ellos, en qué condiciones se puede dar eso, qué niveles de autorización requiere de la junta directiva o del consejo de administración para hablar con las autoridades, etcétera. Ese tipo de cosas hay que regularlos ahí. Ahora bien, y para terminar, cuando uno comienza a hablar de todo esto, ¿sí?, muchas veces los empresarios perciben que estamos hablando de gasto. El empresario hoy en día está muy sensible, precisamente en una situación de crisis, a todo lo que suponga erogación, gasto. Y el poco dinero que hay que invertírselo al core del negocio, porque ahí es donde se puede monetizar. Yo puedo invertir y ahí puedo sacar una tasa interna de retorno y ahí puedo calcular una rentabilidad de la inversión. Pero invertir en un programa de ética empresarial, en un programa de gestión de riesgo de corrupción, es un intangible. Por eso es que ven esto más como un gasto. Y aquí es importante la reflexión. Hace 20 años, los empresarios y la administración de empresas como disciplina entendía que la capacidad de acción del directivo y del administrador de la organización era hacia adentro, que el entorno de la organización estaba dada
y uno tenía que asumirlo. Entonces, el director lo máximo que podía hacer, o el administrador lo máximo que podía hacer, era hacer un scanning del entorno, o sea, un estudio, una evaluación del entorno, reconocer el entorno y adaptarse a ese entorno, tomar decisiones adaptativas al entorno para ganar. Michael Porter hizo una gran aportación en esa materia y dijo, no tenemos por qué conformarnos con el entorno que nos es dado. La competitividad de una organización no depende solo de sus capacidades internas, sino también del entorno en el que se encuentra. Y si usted como empresa hace una inversión por mejorar el entorno, también va a tener beneficios. Y eso es lo que se llaman las estrategias de valor compartido. Cuando una organización decide hacer una inversión, no solamente para mejorar internamente sus capacidades de competitividad, sino también para mejorar el entorno en el que se encuentra. Entonces hacemos una estrategia donde ganamos nosotros en competitividad, pero también gana la comunidad, porque la comunidad comienza a recibir una serie de beneficios como producto de esa actividad. Y hoy en día eso es visible en las mediciones que hace el Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial, perdón, en el ranking mundial de competitividad. Si ustedes miran todos los factores que determinan la competitividad de las naciones y cómo es que el Foro Económico Mundial mide la competitividad de los países, ustedes se van a dar cuenta que una gran parte, si no la mayoría de los indicadores de la competitividad tienen que ver con el entorno de negocios. Luego, invertir en el entorno de negocios es fundamental. Cuando uno mira la metodología del Foro Económico Mundial, el primer pilar que mide el Foro Económico Mundial para calcular la competitividad de los países se llama la competitividad institucional. Y en el punto de competitividad institucional hay 22 factores y prácticamente todos tienen que ver con el entorno de integridad, ética y transparencia para hacer negocio. Allá se miran cosas como, por ejemplo, la cantidad de delitos de corrupción, el tamaño de la corrupción, la transparencia en las empresas, la vigencia del ordenamiento jurídico, en fin, ustedes pueden coger todos los 20 y pico, 22 factores que mide el Foro Económico Mundial y se van a dar cuenta que todos tienen que ver con el entorno de integridad y ética en los negocios. Luego, en este momento, invertir seriamente en estrategias de valor compartidas para generar liderazgo ético, no solamente en la organización, sino en mi entorno, resulta realmente redituable, ¿sí? Tal vez no de una manera directa en cash, pero sí en un entorno de competitividad. Y eso hacen muchas multinacionales, por ejemplo, cuando sus políticas de ética empresarial son traspasadas, son exportadas a su cadena de abastecimiento. Cuando yo le pido a mis proveedores que se asemejen a estándares de ética como los que yo estoy haciendo, estoy de alguna manera llevando a cabo una estrategia de valor compartido y estoy logrando que a nivel de mi entorno de negocios, la gente que hace negocios conmigo incremente el nivel de estándares de integridad. Y si todos hacemos eso, vamos a lograr que sectores completos de la economía gocen del prestigio y reputación de competitividad institucional y de ética que los permiten elevar los niveles de ingresos y de participaciones económicas en la economía nacional que resultan realmente interesantes. Todo esto que estoy diciendo es posible encontrarlo ya en ciertas organizaciones que se han dedicado a medir y certificar qué tan íntegras, qué tan éticas, qué tan transparentes son las organizaciones. Entonces, aquí ven ustedes por lo menos 3 grandes certificaciones. Una es la certificación como empresa B, que es una empresa básicamente para las empresas socialmente responsables. Está también la SA 8000, que es básicamente una certificación para las empresas que se comportan éticamente correctas. Y tenemos esta otra certificación, que es la certificación que emite Global Reporting Initiative, que es básicamente una iniciativa para evaluar aquellas empresas que voluntariamente se quieren someter a una evaluación de ética corporativa de integridad empresarial. Muchas empresas le apuntan a tener alguna de estas certificaciones porque entienden que reputacionalmente estas certificaciones los hacen competitivos en ciertos sectores de la economía, sobre todo en ciertos mercados. Una cosa que tienen los millennials, que son los grandes consumidores del presente y del futuro, es que son mucho más conscientes, por ejemplo, del origen de los productos que consumen, si son productos amigables con el medio ambiente, si son productos contaminantes, si son productos saludables. Esa conciencia la tienen los millennials y hacia allá va a marchar seguramente el perfil del consumidor en los próximos 20 años.
Entonces, tener estas certificaciones permite entrar con más facilidad en esos mercados, llegar con más facilidad a esos consumidores, y eso ayuda sin duda a la competitividad de las empresas. Yo les agradezco muchísimo a Extradata y les agradezco muchísimo a ustedes la atención prestada. Es un tema muy rico, muy extenso, muy complejo. Daría para estar aquí hablando por días. Espero que este breve resumen, este overview tan rápido, haya servido de alguna utilidad. Y por supuesto estoy aquí a disposición de todos ustedes si hay alguna aclaración que pueda responder. Muchísimas gracias. Doctor Wilson, muchísimas gracias. Nos vamos a ampliar 10 minuticos más con todas aquellas personas que nos puedan acompañar para resolver un par de preguntas. Son muchísimas las preguntas que nos han llegado, pero vamos a resolver en estos 10 minutos las que seamos posibles. Me preguntan por aquí una de las personas: doctor, usted menciona que si el tema del liderazgo ético está en las áreas de cumplimiento, puede darse una sinergia con la gestión del riesgo LAFT. ¿Qué componentes me sirven del SARLAF y cuáles definitivamente riñen con la gestión de riesgo de corrupción? Mi posición es que ninguna riñe con el riesgo de corrupción. Es decir, yo creo que cuando uno hace un sistema de gestión de riesgo de corrupción y lo compara con el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que uno encuentra son complementarios, ¿sí? Por ejemplo, mis procedimientos, mis protocolos para el conocimiento del cliente, para conocimientos de proveedores, normalmente me potencian la gestión del riesgo de corrupción. Lo mismo pasa con el control y monitoreo transaccional. Si yo tomo mi paquete, mi sistema de control y monitoreo transaccional y lo complemento con alertas dirigidas a la detección de la corrupción, estoy ganando una sinergia importante porque no tengo que montar un sistema de control o monitoreo transaccional aparte. Ya estoy aprovechando el que tengo y solo lo estoy complementando con unas alertas adicionales. Asimismo, todas las políticas que yo tengo en materia de conocimiento del cliente o en conocimiento de los proveedores, yo las puedo complementar para lograr mitigar mis riesgos de conflictos de interés. Creo que ahí son sumamente complementarias. Hay algunos aspectos que son típicamente de lavado de activos y financiación del terrorismo, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las operaciones fraccionadas y ese tipo de cosas. Ese tipo de alertas van específicamente enfocados al tema de lavado, y eso es válido, y no riñen con el tema de corrupción. Creo que no hay ningún elemento en el que haya una contradicción entre los dos sistemas. Creo que se complementan y, como lo dice nuestra participante, hay una sinergia. Muy bien, tenemos por aquí otra pregunta que nos dice si usted nos puede explicar cuál es la relación de la gestión del riesgo de corrupción con otros riesgos que se presentan en la compañía, riesgo de fraude, riesgos informáticos, otro tipo de riesgos. La relación es total y hay que verla caso por caso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un riesgo de fraude, ¿sí? El riesgo de fraude siempre lleva implícito un comportamiento antiético. Hay una falta a la ética o a la integridad de la organización. Entonces, ahí encontramos nosotros una sinergia entre ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos operacionales, cuando hablamos de riesgos financieros, también podemos encontrar de alguna manera una relación con los estándares de ética o de integridad de la compañía. Por ejemplo, cuando se violan las normas de crédito, para el otorgamiento de un crédito en un banco, cuando el comité de crédito se salta las reglas, procedimientos, criterios para el otorgamiento de créditos y otorga créditos en condiciones más riesgosas. Detrás de esa decisión que genera un riesgo financiero, también puede haber una violación a los principios y valores de la organización. Cuando la organización dice, mire, es que mi principal valor y mi principal objetivo no es en modo alguno el enriquecerme ni el beneficio económico, sino la seguridad de los recursos de los ahorradores y los inversionistas. Entonces, puede ser que se haya trastocado los valores de la organización. Entonces, como digo, caso por caso, uno puede ir evaluando y dentro de los diferentes riesgos financieros, operacionales, de contraparte, etcétera, uno puede ir encontrando el link con el riesgo de corrupción. Por supuesto, esto es transversal a toda la organización. Y ahí lo importante es entender que en la gestión del riesgo de corrupción, lo que yo tengo que encontrar son complementos. No se trata de que la organización, que tiene un sistema integral para la gestión de todos sus riesgos, monte un sistema satélite para la gestión del riesgo de corrupción. No,
El sistema de gestión de riesgo de corrupción tiene que entrar, incorporarse y fusionarse dentro del sistema integral de riesgo de corrupción. Y muchas veces en el mundo normal vamos a encontrar que en el tablero de control, los controles que encontramos son transversales a muchos riesgos. Yo no tengo un control única y exclusivamente para cierto riesgo. Eso debería ser la excepción, porque yo busco que mi sistema no solamente sea eficaz, sino que mi sistema de gestión de riesgo sea eficiente. Y para que mi sistema sea eficiente, yo tengo que asegurar que mis controles me ayuden de manera óptima a gestionar simultáneamente varios riesgos. Y ahí es donde encontramos que un solo control puede servir para gestionar muchos riesgos, entre ellos el de corrupción. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una última pregunta. Nos siguen llegando muchas preguntas, las cuales resolveremos más adelante, pero en este espacio le vamos a dar respuesta a una última pregunta para después darle paso a la rifa del libro que anunciamos al principio. Doctor, nos preguntan por acá, en estos tiempos de COVID en el cual se han hecho tantas donaciones y las empresas quieren hacer donaciones, ¿qué recomendaciones nos puede brindar a las empresas que queremos apoyar diferentes iniciativas en temas de salud, cárceles, familias vulnerables, etcétera? Yo creo que lo más importante son dos recomendaciones. Una primera, que es tener muy claramente identificado, hacer una debida diligencia muy clara en el conocimiento no solamente de la persona a la que yo le voy a entregar la donación, sino de cómo se va a utilizar la donación que yo entrego. Entonces mi recomendación es no pierda el control de su donación. No se limite a girar el cheque, ¿no? Sino que involúcrese en el proceso de, por lo menos, observación o seguimiento a cómo se está utilizando el dinero que usted entregó. Si usted entrega el dinero y se desentiende, y después usted no sabe qué hicieron con su dinero, usted simplemente no va a tener la capacidad para detectar o determinar si en determinado momento ese dinero que usted entregó con la mejor intención terminó financiando actividades delictivas o terminó financiando actos de corrupción o sirvió para financiarle la campaña de algún político, que eso no lo va a saber usted. Entonces, primera recomendación, no se desentienda del tema, acompañe el proceso, obsérvelo. No significa que usted se tenga que meter a administrar la plata, pero por lo menos haga el seguimiento, pida cuentas, observe qué es lo que están haciendo con su donación. Y lo segundo, sea transparente, ¿no? Sea transparente hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Cuente, obviamente dentro de los niveles de seguridad que competa, y no significa que usted lo tenga que publicar en su página web, pero por lo menos a las personas que puedan tener algún nivel de injerencia o de interés en eso, sea transparente. Porque si ese tipo de actividades como donativos se vuelven un tema confidencial o reservado, es posible que algunas personas lo perciban justamente como corrupción, como algo que se está haciendo por debajo de la mesa y que respecto al cual hay que guardar secreto. Cuando uno está haciendo una cosa buena, pues no necesariamente tiene que publicarlo ni llamarlo a que lo aplaudan, pero tampoco hay que guardarlo como un secreto de seguridad nacional.